Buenas tardes, aquí estamos una vez más, ¿cómo les va? Un nuevo martes, esta vez 21 de mayo, en este espacio de encuentro para el debate a partir de la filosofía de los grandes filósofos, bien llamado Ando Filosofando, donde tratamos de andar filosofando, porque todos en el fondo tenemos un filósofo adentro que le gusta pensar, que le gusta buscar la verdad de las cosas. Así que este pequeño espacio de una horita de todos los martes de 6 a 7 intenta estar con ustedes, acompañándolos en esta tarde un poco fresca, la verdad, aquí en Neuquén. Les cuento a todos los que estén dando vueltas por el nodo vial de la Ruta 7, esa nueva obra, está un poco enquilombado, por decirlo mal y pronto. Albardón está con mano hacia Avenida Argentina. Así que no sé por qué motivo, honestamente, les soy sincero, pero sepan que traten de evitar esa zona porque está un poquito colapsado. Y a todos los demás les contamos que se pueden comunicar con nosotros. Es más, si estás ahí por ahí en un semáforo esperando hace un montón, o mejor dicho, poné las balizas, agarrá el celu, mandó un mensaje, no lo hagas en el semáforo porque es en realidad una infracción. Pero bueno, estás en el auto escuchando, no te olvides de nuestro Twitter, @Nacional Neuquén, de nuestro Facebook, Nacional Neuquén, de Instagram, Nacional Neuquén 103.3, ponernos me gusta, compartir, arrobanos, todo ayuda y está bueno estar conectados. Asimismo, si me quieren arrobar a mí, @Nico Valero, con B larga, porque hay muchos Valeros con B corta. Este es con B larga, así que cualquier cosa estamos ahí. Y también si quieren escuchar otros programas, les copa este programa Ando Filosofando y quieren escuchar otros programas de otras fechas donde entrevistamos a otros grandes personajes como Alejandro Rosigner, como Emilio Pintos, Mauricio Vázquez, sobre el liberalismo, sobre el efecto mariposa, sobre el epicureísmo y muchas cosas más que te puedan interesar, sobre todo debatiendo con los temas actuales. Podés buscar en YouTube el canal que es Nico Valero y ahí te pones a escuchar un rato de radio de fondo mientras cocinás o mientras limpias tu casa o mientras haces lo que se te cante en el gimnasio. En una de esas a vos te pinta reflexionar en el gimnasio, a otros le pintará reflexionar en la ducha, así que se pueden poner cuánto puede durar una duchita, ¿no? A la mañana y después a la tardecita, mientras haces otras cosas. Puedes escucharlo en partes, como quieras. Es más, adelantar lo que te aburre, de última también. Bueno, y hoy, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? Primero, también se pueden comunicar por WhatsApp. Porque, por ejemplo, mi gran amigo José, al que le decimos Joe Fontela, filósofo de Buenos Aires, escuchó uno de estos programas, se comunicó conmigo por WhatsApp, mandando un mensaje al 11 4177 9332 y nos dejó su reflexión. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en un momento con Mauricio Vázquez justamente el tema del liberalismo y nos preguntábamos si la desigualdad es injusta? Y si vivimos en una época desigual, digamos, ¿no? Entonces Joe me mandó su reflexión y me contaba algo así como que la desigualdad existe. No importa si hay poca, si hay mucha, no pasa nada que haya desigualdad siempre y cuando no llegue al límite de la pobreza y la marginalidad, ¿no? Aquella pobreza extrema, él decía que no debería estar permitida, pero sí la desigualdad. O sea, como poniendo una base. Y eso me llevaba como a pensar de cuál es esa base. ¿Cuál es el límite donde pones bueno, hasta acá es pobreza marginal, hasta acá no? Algunos politólogos hablan de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Pero a lo que voy, filosóficamente hablando, ¿quién pone esos límites? En cierto punto los mismos seres humanos, ¿no? Entonces, si nosotros mismos somos los que ponemos ese límite, ¿dónde correrlo para arriba o para abajo? Hoy, bueno, agua potable es pobreza extrema. Ok. ¿Un auto? Si yo no tengo auto, ¿soy pobre? ¿No soy pobre? Claramente no lo estoy pensando en términos de hoy, democráticos, creados por ciertas leyes, ciertas políticas públicas, sino más desde lo filosófico. ¿Por qué no? ¿La necesidad de transportarte es algo básico? ¿Implica la pobreza extrema o no? 2 autos, una casa para cada uno, y ahí entrábamos en contradicción con lo que es la propiedad privada, que también charlábamos con Mauricio Vázquez. Un trabajo para todos. Él nos contaba del derecho a trabajar o el derecho al trabajo. Tener un trabajo
no es también poner ese límite entre, bueno, la desigualdad de acá para arriba? Si todos tienen trabajo, permitida la desigualdad. ¿Ese es el límite? ¿Cuál sería el límite? Y esto me hizo acordar a Foucault, Michel Foucault, un francés del 1930 más o menos al 1980. La verdad es que los años, gracias al cielo, existe Google, gracias a las coincidencias, las podemos buscar, la podemos googlear, así que está bueno esa información que no hace falta retenerla en el cerebro, si le tenemos acceso a Google, qué necesidad, ¿no?, de enseñarla. Yo me acuerdo que a mí en mi secundario me enseñaron de memoria, o mejor dicho, me pidieron que me aprenda de memoria todas las capitales de los países del mundo. Hoy no son ni los mismos países. Me acuerdo que en su momento estudié Yugoslavia, y hoy no es un país, sino que se dividió. Creo que y se volvió a dividir una vez más. ¿A qué voy con esto? Hoy, ¿qué quieres saber? ¿Cuántos países hay? Lo googleás. ¡Pum! Países. Capitales. Digo, el concepto de escuela debería cambiar. Pero Foucault iba un paso más allá. Se preguntaba por qué existe la escuela. ¿Por qué educamos de esta manera? ¿Alguna vez se lo preguntaron? ¿Por qué el sistema está establecido de esa manera? Tiene una obra que se llama La verdad y las formas jurídicas, donde Foucault, digamos que discute todo tipo de institución creada. Todo tipo es justamente una forma jurídica. ¿Y por qué decía esto? Porque en realidad eso fue creado porque hay poderes detrás que hicieron crear esas cosas. En cierto punto Rosingler, otro filósofo que entrevistamos en uno de estos programas, planteaba justamente lo contrario, que en realidad para él no había poderes ocultos detrás que generaban las cosas. Bueno, para Foucault sí, sobre todo las instituciones. Por ejemplo, ¿cómo surge la escuela? Detrás de la escuela, dice él, hay una voluntad de poder capitalista que necesita, por ejemplo, gente disciplinada y adiestrada para trabajar en una fábrica. Fíjense qué época, ¿no? Es decir, necesito a todos ordenaditos. Y ahí la educación pasa a ser a todos iguales, tabulas rasas, donde yo necesito que aprendan esto y que lo escupan después de aprenderlo. Hoy me merece una nueva discusión la escuela, como la entendemos. ¿A qué van los chicos, no? ¿A ser todos iguales? Porque además, Foucault decía que después nosotros construimos detrás, al costado o en torno a esa institución, construimos todos los conceptos éticos que tenemos sobre eso. Es decir, es bueno ir a la escuela. ¿Y por qué es bueno? Y porque los chicos aprenden. Entonces ahí tenés una visión detrás de eso, ¿no? Donde el chico no sabe nada, va a la escuela para que tenga todo el conocimiento del profesor, digamos, o de cualquiera que está exponiendo la clase, ahí guardadito en esa cajita que llamamos cerebro, y que después cuando salga, entonces es bueno. Bueno, hoy lo criticamos un poco más. ¿Qué pasa con el que no sabe y el que sabe? ¿Cómo los evaluamos? ¿Le ponemos nota del 1 al 10? Cuando lo primero que se pide es que no se lo cuantifique al alumno, ¿no? Que tenga nombre y apellido. Foucault es crítico no solo de la escuela, sino también de, por ejemplo, los hospitales y, por ejemplo, también de las cárceles. ¿Por qué? Porque todos tenían el mismo nivel arquitectónico o forma arquitectónica, que era el panéptico. El panóptico era aquel lugar donde te centrabas en el medio y podías vigilar todo a tu alrededor. Si se fijan, tanto las escuelas, ¿no?, de aquella época, las primeras grandes escuelas, los hospitales, las cárceles, tienen la misma, digamos, dinámica arquitectónica, donde hay algo en el centro que vigila todo alrededor, todas las aulas, el patio central y las aulas alrededor. El patio central en el hospital y las habitaciones, digamos, alrededor. Y eso era justamente porque las instituciones sirven para controlar. Los grandes poderes ocultos detrás controlan a través de las instituciones. Y encima nosotros después creemos que esas instituciones son buenas o no son buenas. El sistema educativo se basaba muy a lo Pavlov. ¿Saben qué fue Pavlov? El tipo estaba estudiando el conductismo, ¿no? ¿Qué planteaba él? Que a toda acción vendría, digamos, una reacción, y esta lógica del premio-castigo, ¿no? Algo lindo
genera un premio, un buen recuerdo, un premio, algo feo, un castigo. Entonces empezó a experimentar con perros y dicen por ahí que el tipo les hacía sonar una alarma, digamos, sonaba y les daba de comer a los perros. Sonaba la alarma y le daba de comer a los perros. Sonaba la alarma y le daba de comer a los perros. Sonaba la alarma, es decir, conducta o estímulo, respuesta mediante un premio, comida. Ahora, ¿qué logró? Generarles hambre a esos perros. Cada vez que sonaba la alarma, los perros tenían hambre. Es decir, le generó una conducta mediante un primer estímulo asociado a cierto premio. Y lo mismo con el castigo. Después empezó a probar alarma y les daba un choque eléctrico, castigo. Alarma, choque eléctrico. Alarma, choque eléctrico. ¿Qué le generó a los perros? Miedo. Absoluto miedo. Escuchaban la alarma y salían corriendo. Ahora, ¿saben lo que hizo? Esto es genial. Le generó una crisis nerviosa a los perros. ¿Qué hizo? Juntó, digamos, el primer estímulo del premio y luego el castigo. Es decir, cada vez que sonaba la alarma, el perro tenía hambre y miedo a la vez. Placer, digamos, y ahí tristeza por este miedo que se acercaba. Entonces empezaban a tener una crisis nerviosa, los perros se corrían, así mismo se corrían las colas y empezaban a tener como un colapso nervioso. Un guacho, Pavlov, ¿no? Pero bueno, descubrió, analizó esta rama de la psicología que es el conductismo. Ahora, lo mismo se traslada, o parecido, digamos, a lo que era la escuela, donde premio, pum, te pongo un 10, sos buen alumno, 10. Entonces tenés que sacarte buenas notas y tenés que estudiar para ser mejor. Un poco de esto le quiero preguntar a nuestro entrevistado de hoy, Raúl Lloveta, un gran jujeño y doctor en antropología, que digamos que nos contó un poco sobre esto de la educación, de cómo se entiende hoy, sobre el orden, el control, Pavlov, y cómo se debería educar hoy. Me voy a animar tal vez a preguntarle qué pasa con la diversidad, cómo entendemos el ecosistema áulico en la diversidad, un poco sobre la educación, y vamos a ir pasando sobre varios temas. Así que, para poder llamarlo por teléfono a este gran jujeño, amigo nuestro, doctor en antropología, vamos a hacer un pequeño cortecito y enseguida volvemos con más Ando Filosofando. Ya estamos de vuelta, estábamos escuchando, gracias Flavio por este temón que nos pusiste, Calaveras y Diablitos de los fabulosos Cadillacs. Y está del otro lado Raúl Lloveta, doctor en antropología y un gran amigo jujeño. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo se vive Jujuy? ¿Cómo estamos en Jujuy? Bueno, estamos con la economía como el resto del país. Jujuy no es como Neuquén, que es una provincia que funciona distinto por el petróleo, ¿no? Nosotros sufrimos más esta crisis económica, ¿no? Ah, sí, está complicada la cosa por allá. ¿De dónde sos vos? Sí. ¿De Jujuy? ¿De San Salvador? De San Salvador, sí, de la capital. Está lindo, yo no conozco Jujuy, ¿es lindo, che? Describinos a los neuquinos cómo es un Jujuy que no conocemos. Y bueno, mira, Jujuy es muy andino, el 60-70% de su territorio es alto, es montaña alta, es un plano alto, que está a 3.000 metros de altura, que se llama Puna o altiplano, y después tenemos valles interandinos y selva. En realidad tenemos casi todos los climas. Es una maravilla, y tenemos una mezcla cultural muy fuerte, ¿no? Muy rico culturalmente Jujuy. Qué lindo, o sea, lindo para visitar. A todo el que tenga la oportunidad, que vaya a visitar ahí a Jujuy y de paso pasa por lo de Raúl y se toma unos buenos mates, ¿no? Totalmente, así es. Sabés que recién estábamos hablando con todos los oyentes por una reflexión de un gran amigo filósofo que me mandó un mensajito de WhatsApp, que nos puede mandar al 1141779332, sobre Foucault, y eso nos llevó a pensar un poco la escuela, y yo me acordaba de cuando vos nos introdujiste a Pavlov y cómo el conductismo influía en cómo entendemos a la educación hoy. ¿Es algo así? Claro, era una época, eran los 900, y había que meter campesinos a la fábrica para que manejen las máquinas. Entonces había que disciplinarlos, acostumbrarlos a hacer una tarea repetitiva, eliminar la creatividad, la toma de decisión, y a la vez eliminar que se hablen entre sí para que no le armen lío al patrón. Entonces buscan un adiestrador de caballos, porque bueno, en esa época el campesino se lo percibía más cerca del animal que del humano, ¿no? Y se crea el sistema académico básico de premio y castigo, viste, como un perro que le dice sentate, si se sienta le da una galleta, y si no se sienta la castiga. Claro. Bueno, la misma lógica que el 1 y el 10.
y parte del principio además que el perro no tiene saber propio ni experiencia propia, que hay que obligarlo a borrar todo el saber previo y absorber el nuevo, ¿no? Y así se arma el sistema educativo para esa época. Nada más que la tecnología ha cambiado, el concepto de los derechos individuales ha cambiado, pero no siempre hemos cambiado los docentes, ¿no? Seguimos con la ficha vieja, digamos, con el software viejo, ¿no? Claro, bueno, te iba a preguntar eso, porque vos me hablas de tal vez un sistema educativo lejano o que arrancaba, pero hoy en día, digamos que muchas de estas cosas se mantienen, sacando, digamos, también al docente del medio, que gran labor hacemos, pensar el sistema, ¿no? Como muchas veces el sistema te lleva, porque por ejemplo hoy tenés que evaluar con un número. Completamente, sí, hoy el sistema está atrapado por su propia estructura, sus propias reglas, pero yo noto que van cambiando las personas, va mucha gente que piensa distinto, ya profesores, docentes como nosotros que ya van dentro de un sistema duro, estructurado, con sistema de premios y castigo, tratándolo a los alumnos como si fueran una hoja en blanco y un militar. Hacemos una diferencia, ¿no? Lo vemos distinto, lo cuestionamos, estimulamos la creatividad, el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, es lo que más se usa hoy, ¿no? El otro día estábamos charlando con Alejandro Rosigner y surgió justamente esta discusión entre el pensamiento crítico y la creatividad, en el sentido de que el pensamiento crítico es una de las tantas funciones del pensamiento, nos planteaba él, pero que hoy la escuela debería incentivar mucho más la creatividad y eso estaba en la voluntad y en el querer. ¿Vos crees que entran en contradicción el pensamiento crítico y la creatividad o van de la mano? No, yo creo que la crítica crea las condiciones para la creatividad. Claro. Creo que la crítica desestructura, decontractura, rompe, molesta, pero crea las condiciones para la creatividad, ¿no? Porque en la deconstrucción, en el desorden a veces sale la creatividad, ¿no? Creo que se complementan, che. Y creo que quedarse a criticar siempre corre el riesgo de los bioquímicos, ¿viste? Que analizan cosas fieras. ¿Cómo es la del bioquímico? ¿Cómo? ¿Cómo sería la del bioquímico? ¿A qué te referís? Y viste, un poco los argentinos lo tenemos, ¿no? Nos pasamos analizando nuestra pina, nuestra caca, ¿no? El bioquímico analiza eso. Y te quedas en crítica sin reconstruir. La crítica está buena para romper las estructuras, pero después hay que volverlas a armar adecuadas a lo que uno quiere y a las épocas, ¿no? Claro. Entonces ahí sí corre mucho la creatividad, ¿no? Y en esto que también hablábamos en algún momento de la mayéutica socrática, que es esto de dar a luz, digamos, las ideas que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Eso es un poco creatividad en términos socráticos, digamos. Sí, yo no soy filósofo, ¿no? Los antropólogos tocamos la filosofía de costado, pero sí creo que buscar donde está la creatividad, ¿no? Creo que buscar en los lugares donde no encontramos la luz, ¿no? Te estamos perdiendo un poquito con la señal, bueno, estás lejos, ¿no? Y allá en la altura, ¿no? Así que sí, por ahí te perdemos un poquito. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre la antropología y la filosofía? ¿Por qué se tocan de costado nomás? Bueno, sí, hay gente que entiende que la filosofía es la madre de la ciencia porque, bueno, es la reflexión de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Pero la filosofía es una hija de la cultura occidental. La antropología estudia todas las culturas y los encuentros entre las culturas. Por ejemplo, los chinos no son de origen griego ni de la filosofía griega, ¿no? Ellos son, bueno, confucionistas, budistas, o el mundo aymara donde yo trabajo tampoco es de la filosofía occidental, digamos. La filosofía es creada en Occidente. La antropología te ayuda a entender las otras culturas y el encuentro entre las culturas, ¿no? Pero no se puede decir que en esas culturas no había también una manera de pensar o una manera de entender estas tres preguntas de dónde venimos, quiénes somos, creo que dijiste, y hacia dónde vamos. No tenían esas respuestas. En cierto punto, la búsqueda de esas respuestas está en todas las culturas. Más allá de que en general se enseña, mejor dicho, filosofía desde el punto de vista más occidental, donde, por ejemplo, se dice que la filosofía surge en Grecia. Pero, digo, ¿se puede hablar de, por ejemplo, un pensamiento o una búsqueda del pensar en, qué sé yo, en la China o en la cultura más oriental, por ejemplo? Probablemente sí, todas las culturas tengan la búsqueda del sentido de la vida. La antropología siempre ha tratado de buscar qué cosa hay común en todas las culturas, ¿no? Y bueno,
no todas han tenido esta idea de la filosofía occidental, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Hay culturas que creen que vivimos en un círculo entre el pasado, el presente y el futuro, que no es una cosa lineal, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Como la Aymara, como, bueno, ¿no? Todas las culturas holísticas, ¿no? Ajá. Que tienen distintas formas de ver las cosas, ¿no? El Lo tiempo que sí sería los más antropólogos circular, vemos que sí. todas las culturas buscan sobrevivir, ¿no? La sobrevivencia física es como algo común en las culturas, ¿no? Ok, o sea, lo distinto, por ejemplo, es esta interpretación de la temporalidad, donde nosotros, Sí, occidental, vemos un poco más pasado, presente, futuro, y en cambio los Aymara, por ejemplo, es algo circular, es como un constante... completamente circular. ¿Y ese circular Ellos, que se va ampliando o es un circular que se va repitiendo? y que se va repitiendo, pero siempre distinto, como una espiral. Ajá, ¿Viste? como una Todos espiral. los días el sol sale de nuevo, pero todos los días las cosas han cambiado. El sol sale de nuevo, pero ya nada está en su lugar. Cada ser vivo es más viejo, ¿no? El agua ya no está en su lugar, nuestras células han envejecido, entonces es un círculo que se hace espiral, ¿no? Y las cosas en común es que queremos sobrevivir. Y siempre hay un día. Y la cosa en común es que el hombre busca, la especie humana siempre busca sobrevivir. Bueno, ahora el mundo occidental, con su acumulación de bombas atómicas y posibilidades de destruir el planeta y el calentamiento global y la falta de trabajo, Ujú. parece que va contradiciendo eso que los antropólogos creíamos, que los humanos, siempre, aunque seamos de distintas culturas, siempre buscamos sobrevivir, ¿no? Como que hay un Hay, suicidio colectivo próximo en cierta cultura. y bueno, vos fíjate, no sé, 60 personas tienen más plata que 3.000 millones de personas, hay en este momento 1.000 millones de niños aproximadamente, de humanos que están comiendo menos de lo necesario, y hay 1.000 millones que están enfermos de obesidad. El poder atómico para destruir el mundo es altísimo, o sea, podemos destruir el planeta como 20 veces. A mí me Entonces hay encanta, veces Raúl, que uno, lo que traes, porque justamente este programa intenta traer varias voces, ¿no? Que entran en discordia, en debate. Y este mismo tema o tópico de la desigualdad o de este escenario catastrófico que planteas vos, otros decían que en realidad está bien, existe esto que estás describiendo, pero si lo comparás mirando la película de la historia de la humanidad, estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Vos crees que sí, no? A ver. la pobreza la pobreza ha disminuido, Ujú. han aumentado, digamos, el piso se ha aumentado, pero la distancia entre el rico y el pobre también se ha aumentado. Claro. Los niveles de concentración de riqueza actuales, que se sepa, digamos, o que la ciencia conozca, nunca han visto tal diferencia entre el rico y el pobre. Después el calentamiento global es un problema que primera vez la humanidad lo ve, primera vez que enfrentamos como especie un problema común producido por nosotros. Creo que es verdad que estamos mejor en algunas cosas, pero tenemos esta cuestión del calentamiento global y bueno, esto de que la tecnología expulsa al humano y el progresar es generar riquezas sin humanos, ¿no? Claro. Que bueno, esta cosa medio rara de este sistema actual, ¿no? Y por ejemplo, hay una cultura que tenga la respuesta a dónde le estamos cerrando que nos saque de este camino. Por ejemplo, dentro de lo que es la cultura aymara. O ni se lo preguntan, digamos, porque es todo cíclico. No, bueno, hay muchas culturas que consideran que la acumulación de riqueza no es saludable y han desarrollado técnicas para redistribuirla. O que la riqueza no está tanto en lo material, sino en los afectos y en encontrarle sentido a la vida, ¿no? Pero, claro, no son culturas tan seductoras como la occidental que te propone este paraíso material, ¿no? Que nunca Tener se logra en el plata, fondo. auto, bienestar permanente, el cuerpo no se te enferma, no se te hace viejo. Y esas culturas, además, por su propia forma de pensar, no son violentas. Entonces han sido fácilmente violentadas por otra cultura. El clásico ejemplo son los nepalíes, ¿no? Con los chinos al lado, con el Dalai Lama exilado, no pudiendo volver a su país, porque son culturas pacíficas las que entienden una humanidad armoniosa y no codiciosa, competitiva, ¿no? Claro, y te llevan a pensar casi en algo irreal, porque este sueño utópico que te presenta, según el planteo, la cultura más occidental, en el fondo nunca se logra, porque es casi un ideal a nunca cumplir.
y si lo cumplimos, desaparece el planeta. Mira, hoy en día hay una heladera, y sí, hay una heladera cada más o menos 8 o 10 chinos. Nosotros en Argentina tenemos cada 3. Si China tiene una heladera cada 3, desaparece el planeta. Desaparece el planeta. Si todos queremos vivir como los norteamericanos, no aguanta la pelotita, digamos, ¿no? Entonces, una contradicción en sus propios términos. El éxito del modelo norteamericano sería de altísimo riesgo ambiental. Entonces, un modelo que tiene que proponerte que el éxito está del Ecuador hacia el norte, y nosotros siempre deseando ser como ellos, tratando de ser como ellos, pero no podemos ser como ellos, porque si lo somos, ambientalmente el planeta no aguantaría, ¿no? ¿Y cómo uno tiene que actuar frente a esto? Porque a veces uno entra en contradicción con el hecho de... sé que esto está mal, pero bueno, lo hago igual. Por ejemplo, vos me planteabas al principio que Jujuy le estaba pegando un poco más una crisis económica, que a Neuquén no tanto por tener petróleo. Entonces, como que si no entras en esta dinámica de capitalista, digamos, si no te alías, digamos, a esta manera de ver la economía y el mundo, es como que quedas afuera y entras en crisis y realmente y concretamente, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, digamos? Yo no creo que sea blanco-negro. Ajá. No creo que sea, o uno es un capitalista que vive para ganar dinero y nada más, o es un muerto de hambre. Yo creo que la idea está de punta a punta, no es así, que hay montones de caminos intermedios, que la humanidad tiene creatividad para resolverlo, que hay países como Finlandia, que no existe la herencia, muestran caminos distintos, que los grupos aborígenes que tenían otra forma de entender la realidad, que todavía algo sobreviven, muestran montones de caminos distintos, y a mí lo que me parece es que muchos jóvenes como vos, que intuyen que el cuento que le hemos contado no los convence, y empiezan a expresar el malestar, a hablar del malestar, empezar a buscar otras formas de vida donde no solo sea competir y acumular dinero y poder, ser macho alfa y nada más. Yo creo que mucho joven en todo el mundo está sintiendo que este sistema no le convence, ¿no? Yo sé que creo lo mismo, pero también a veces veo que estamos como en esto volviendo a la crisis y a la creatividad. Perdón, crisis no, al pensamiento crítico y a la creatividad. Estamos como juventud o como generación, tal vez incluso, planteando que estamos en la etapa de la crítica. Somos como el león de Nietzsche, digamos. Estamos como rebelándonos frente a este sistema que no está bueno, pero todavía no se encuentra a nivel colectivo, ¿no? Obviamente que siempre hay respuestas personales, pero creo que a nivel colectivo, poniéndolo en términos de generación, no llegamos a esa creatividad de lograr algo nuevo, o hay pequeñas luces que tal vez se analicen a lo largo de por ahí en 100 años, esta etapa se ve como realmente un cambio de paradigma con cómo entendemos el mundo, donde la diversidad es más rica, ¿no? Es muy probable. Creo que la caída de la propuesta política del discurso marxista, digamos, en los 90, en la URSS y, bueno, China en los 76, a un pensamiento de un mundo distinto, manejado o inspirado desde el comunismo, es como decir, no hay propuestas colectivas que los jóvenes digan, somos todos, pensamos todos de esta misma manera, hemos leído el mismo librito y vamos para el mismo lado. Pero creo que hoy el cerebro de los jóvenes con la nueva tecnología viene capacitado para pensar nuevas cosas. No, yo la verdad que me ilusiona mucho ustedes los jóvenes, veo que tienen capacidad de ver la realidad de distinta manera, por ahí tienen menos espíritu combativo que nuestra generación, que era así, dije, de los 70, de donde el modelo económico y social que se imponía a los tiros era el que ganaba, y bueno, ustedes son menos autoritarios, más tranquilos, y creo que van a encontrar el camino, ¿no? Yo la verdad que veo tanto espíritu crítico en los jóvenes que me encanta, ¿no? Soy bien optimista. Qué lindo, qué lindo. Es un placer hablar con vos, Raúl. Lo recuerdo, lo tuve de profe en alguna circunstancia y la verdad que te recuerdo con mucho afecto y siempre generabas esta motivación en los que te rodeaban. Yo te quiero hacer unas poquitas preguntas más antes de pasar al cierre del programa. Por ejemplo, sobre el poder. Digo, ¿cómo entiende hoy un joven el poder y cómo se entendía hace un tiempo?
Bueno, hasta hace un tiempo se entendía el poder, digamos, el que tenía el bastón, ¿viste? El presidente, el dueño de una empresa, el obispo, el papa. Hoy, con los medios de comunicación, con la capacidad que tienen los jóvenes de comunicarse entre sí libremente en todo el mundo en tiempo real, la información se está convirtiendo en una forma de poder imparable, ¿no? Ajá. Hoy, con la nueva tecnología, es casi imposible parar los cerebros de ustedes si deciden comunicarse y ponerse críticos, ¿no? Si es que hay democracia, obviamente, ¿no? Bueno, sí, decime. Yo creo que el poder con la nueva tecnología ha cambiado muchísimo. Creo que cada vez va a cambiar más. Creo que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar a impactar con los jóvenes que han nacido en este siglo con un celular, un smartphone en la mano, ¿no? Es real, tengo a Dante de 4 meses y es real que ya tiene 4 meses y tiene el celular en la mano. Desde ver el videíto o desde una llamada con la madrina que está lejos y ya la ve a través de la cámara, claro, es muy loco. Y la comunicación detrás de eso. El tamaño del cerebro humano del nuestro es el más grande en nuestra especie, digamos, como sapiens nunca hemos tenido un cerebro tan grandote. Por otro lado, lo que hace andar, tener un cerebro grande no significa que piense más, es como tener un gran músculo que no uses. Claro. Lo que hace andar el cerebro es la información y la comunicación. Y la información hay mucho más acceso de cuando yo era joven a través del internet, y la comunicación es ilimitada, digamos que ustedes tienen todo para que su cerebro encuentre soluciones. O sea, literalmente, ¿no? Es el cerebro más grande, digamos. Sí, y físicamente con la mayor herramienta disponible para desarrollarse. Al principio me decías que todo lo que teníamos en común las culturas, por ahí era este hecho de sobrevivir, aunque hoy se pone en duda. Tiene que ver con justamente esta distribución de los cerebros o esta división de los cerebros que también alguna vez nos explicaste, en que el primer cerebro, el más primitivo, es el reptiliano, que justamente lo que muchas veces intenta es sobrevivir. Sí, bueno, eso es un aporte de la neurobiología bastante moderno, que hay una parte de nuestro cerebro para los que creemos en la evolución, digamos, que venimos cocodrilo, después de cocodrilo, mamífero, y después de mamífero, sapiens, ¿no? Este ser humano racional, ¿no? Que piensa, que aprende. Pero no hemos abandonado la primera versión de nuestro cerebro, sino que está en lo más profundo de nuestra cavidad craneal. Entonces todos adentro tenemos un cocodrilo que busca reproducirse y sobrevivir. Eso es lo que hace primitivamente el primer cerebro, o sea, exactamente, procrear y sobrevivir. Activo, muy potente, más cerca de las terminales nerviosas, es muy estimulado por la cultura occidental. Si vos fijate, es el ganador, el winner, el competir, el macho alfa, el tengo que ganar dinero aunque me quede solo, no puedo morir, tengo que tener todas las mujeres que pueda. Todo un mensaje cultural de estímulo a este cerebro reptilíneo, ¿no? Claro. Pero también tenemos el mamífero, que es el cerebro del diálogo, del acuerdo, del cuidado, del amor entre las personas, ¿no? Y después tenemos la parte más tamañosa del cerebro, que es el neocórtex, que es el que aprende, y al que le podés enseñar cualquier cosa, y cualquier cosa, bueno, locura, depende de dónde lo mires, pero le podés enseñar que inmolarte en nombre de un dios como Alá te va a llevar a la derecha de Alá o al cielo, aunque mate gente inocente, y crees eso, ¿no? Si a las culturas te enseñan, son tan potentes, y cada vez más nos hacemos seres de cultura, que podemos reprimir el reptilíneo, eliminar el cerebro emocional, o enaltecer el reptilíneo, como a mí me parece que hace la cultura de mercado, la de libre mercado, ¿no? Encima, la competencia es el centro de todo, ¿no? Funciona más rápidamente, el más primitivo es el primero que actúa, ¿no? Exactamente. Por eso yo coincido con los libre mercadistas, que somos naturalmente seres competitivos, pero creo que ellos se quedan ahí nomás en esa definición. Creo que además somos seres de amor, y además somos seres de aprendizaje, digamos, no podemos aprender cualquier cosa. En esto de seres de cultura, ¿a qué te referís con somos seres de cultura? Que nacemos con el cerebro en blanco, que todo lo que somos es lo que nos enseñan, y lo que nosotros hacemos con lo que nos enseñan, ¿no? O sea, dicho de otra manera, vos, hijo del mismo padre o misma madre, te hubieran llevado a China al momento de nacer. Hoy probablemente tu forma física sería parecida a la actual, pero no serías la misma persona. No hablarías el mismo idioma, no tendrías la misma
religión, misma idea de bien y mal. O sea, donde nacemos, nos hacen, ¿no? Somos los que nos enseñan a hacer, ¿no? Claro. Genial. Yo voy a terminar trayendo una frase que un día nos nombraste, y de nuevo te agradezco tu tiempo que nos has brindado, que nos has regalado. Nos dijiste un día en clase: somos seres de agua y energía. ¿A qué te referías con eso? Bueno, nosotros somos casi 90% agua, ¿no? Es difícil de pensarlo, tipo, imagínate el 90% de algo, ¿no? De hecho, nos desarrollamos en agua, digamos, en la panza de la madre estamos en líquido amniótico, ¿no? Ajá. O sea, nacemos en agua, nos desarrollamos en agua, salimos del agua para respirar hechos de agua, ¿no? Y a la vez, nuestro pensamiento es electroquímico. Son químicos que producen un disparo eléctrico, que es el pensamiento, que es lo que entendemos y pensamos de la realidad, y nuestros nervios son todos cableríos, ¿no? Somos seres de materia y energía a la vez, ¿no? Claro. Y en esto justamente que planteas de la evolución, se supone, si no me equivoco, que partimos del agua en un camino de evolución, ¿no? Completamente. La vida para los antropólogos viene del agua, ¿no? Salimos del agua, ahí fueron, bueno, las primeras bacterias, se llaman cianobacterias o estrematolitos, eran bacterias que tomaban azufre y producían oxígeno que se juntó con el hidrógeno y hizo el agua, y gracias al agua que produjo esa bacteria nos empezamos a reproducir ahí dentro del agua, ¿no? Claro. De hecho, venimos del agua, ¿no? Del agua salimos como peces a hacernos cocodrilos, de ahí mamíferos y de ahí sapiens, ¿no? Y en esto de justamente no hay blancos y negros, sino que hay grises, ¿entra en contradicción una teoría de la evolución con el creacionismo? Bueno, hay gente que sí, que la ve, digamos, los fanáticos, que dicen mi verdad es la única. Otros que siempre nos mantenemos en la pregunta, porque la ciencia siempre descubre. Igual te digo, ¿no? Hay ahora algunos encuentros entre el evolucionismo y el creacionismo, porque de hecho, en algún momento nosotros empezamos a ser humanos. O sea, de ser homínidos pasamos a ser sapiens sapiens, y se nos desarrolla el lóbulo frontal. Hay un punto ahí que para la ciencia sigue en el misterio, claro, que salimos de la línea de los monos y nos hacemos humanos. Claro. Así que en ese también ahí hay un misterio en la ciencia que le abre de alguna manera la oportunidad a las religiones, pero yo no soy dogmático, ¿no? Ni de ninguna religión ni de la ciencia misma, ¿no? Más vale mantenerse en la pregunta. Y aguantarse en la incertidumbre, así es. Tal cual. Bueno, Raúl, de nuevo mil gracias, ha sido un gran placer hablar contigo. Saludos a todos los jujeños, a todos los tuyos, y de nuevo muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos por la oportunidad de charlar un poco. Un abrazo para todos los jóvenes líderes políticos. Y un abrazo para vos, querido. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por tu tiempo. Saludos. Nos vemos. Bueno, así es como estábamos hablando con Raúl Lloveta, doctor en antropología. Saludó a todos los jóvenes líderes políticos porque lo tuvimos de profesor en un curso que organiza la legislatura porteña, que así se denomina, así que también aprovecho para mandarle a todos ellos y ellas un gran abrazo, grandes compañeros. Este año ya arrancó la nueva camada. Es un lindo programa. La verdad que nos permitió conocer a personas tan interesantes como Raúl, donde me imagino que ustedes en la escucha se habrán llevado tantas sensaciones y tantas emociones como yo. Es muy interesante plantear a alguien que te saca justamente de tu eje cultural. Es como que te saca las vestiduras culturales que él comentaba, y en su postura somos eso. Y te hace plantear que hay otra explicación, ¿no? Desde cómo entender el tiempo, de que hay algo cíclico, ¿no? Cómo entender que por ahí me descolocó con esto de la filosofía. Por ahí no hay filosofía como lo planteamos en otras culturas. Es algo increíble de pensar para uno que, obviamente que a mí me apasiona, por ejemplo, el pensamiento filosófico del Oriente, ¿no? Donde también me parece que lo tiene. Por ahí no con el nombre filosofía, porque justamente la palabra filosofía viene hasta del griego, pero sí sus maneras de pensar y sus formas de pensar. Y creo que cada vez el pensamiento va un poco yéndose de lo
lo que es la historia y la cultura, justamente a mí me parece andar filosofando, ¿no? Lo interesante no es hacer historia de la cultura, porque ahí puedes ver a varios autores de muchos lugares, sino plantearnos el filosofar, ¿no? Y la constante búsqueda. Y él planteaba que con el cerebro más grande que tenemos hasta el día de hoy, cómo la información nos va a ayudar a poder seguir pensando, y cómo ya desde los que vienen, mi hijo Dante, al que le mando un beso grande, y a Mari también, ya está como 25 pasos adelantado, 29 pasos adelantado de su padre, y cada vez los cambios son más rotundos. Muchas veces también generan miedo, me parece, pero hay que ser optimista, como decía Raúl. Muchísimo para aprender de personas como él, ¿no? Así que este fue otro pequeño programa de Ando Filosofando, donde hablamos un poco de todo, pero lo interesante es poder andar filosofando. Les recuerdo que pueden mandarnos un mensaje al 1141779332, al WhatsApp, seguirnos en @NacionalNeuquén por Twitter, en Facebook Nacional Neuquén, Instagram Nacional Neuquén 103.3. Si quieren escuchar otros de los programas de los cuales hablamos en el día de hoy, lo pueden hacer buscando en YouTube mi canal, Nico Valero. Le mando un gran abrazo a Mabelita, que me manda un beso acá, a Claudio también. Y les digo, bueno, a mi gran amigo Fede Pugliese, le mando un gran abrazo en el día de su cumpleaños, espero que la pase muy bien. Y una vez más, los despido hasta el próximo martes que viene por Radio Nacional Neuquén FM 103.3, para poder seguir filosofando, para poder pensar lo que vivimos todos los días, salir un poco de esa dinámica constante y llevarnos un poco a la reflexión, y de que hay otras respuestas o incluso otras preguntas. Un gran abrazo y que tengan una hermosa semana.